En 1914, el archiduque fue el archiduque del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado por un terrorista de Serbia, por un comando serbio terrorista. En ese momento, el Imperio Austrohúngaro declaró que había sido tal la afrenta y tal la herida a su orgullo como imperio, que eso era parte de una conspiración del Estado serbio contra Austria-Hungría, y que Serbia como Estado y como país tendrían que pagar por todo lo que había significado para ellos el asesinato del último de los Habsburgo. Con este argumento, en ese instante, Austria-Hungría atacó a Serbia. El sistema de alianzas imperante en la época hizo que inmediatamente Rusia saliera a defender a Serbia, y Rusia estaba aliada con Francia y con Inglaterra, y a su vez Austria-Hungría estaba aliada con Alemania, y estos países tenían colonias en África y en Asia, y esto desató la Primera Guerra Mundial. Ahí hubo una acción de Estado agresor que declaró que su seguridad y su orgullo nacional e histórico exigían una retaliación a otro Estado, no a un comando terrorista, no a un grupo, a una célula, sino a otro Estado. En el momento en que se presenta el 11 de septiembre, la tesis de las guerras preventivas, que había sido considerada abolida después de las dos guerras mundiales, y que, porque precisa por la peligrosidad tan grande que había tenido durante la época en que Alemania había emprendido una serie de guerras por el espacio vital, y en que Austria había emprendido una guerra por la seguridad de su imperio. Después de las dos guerras mundiales, esta tesis había quedado abolida. Inclusive el mismo Eisenhower calificó las guerras preventivas como fascismo, porque el fascismo había empezado con agresiones. Entonces resulta que se había hecho un esfuerzo gigantesco después de las dos guerras mundiales por crear de las cenizas de la ruina de 70 millones de muertos que costaron esas dos guerras mundiales un consenso internacional para evitar que los conflictos se extendieran. Ahí no se trataba ya de humanizar la guerra como se trató en la Primera Guerra Mundial, sino se trataba de evitarlas, porque se sabía que la capacidad de destrucción de las guerras, y más después de la bomba atómica, excedía lo posible, lo tolerable, lo calculable. Las guerras no eran tolerables y se trataba era de que no se dieran, no de que se hicieran pasitos, no que no se dieran. El esfuerzo por evitar guerras grandísimas es el espíritu que inspira la creación de la Organización de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. El derecho al veto que tenían en ese momento Inglaterra, Francia, la Unión Soviética, Estados Unidos y en un principio China, con toda la disputa que hubo, era el reconocimiento de los países que tenían una condición, digamos, de potencia, o una condición de gran importancia internacional, porque durante la época de la Sociedad de las Naciones, cuando Estados Unidos quedó excluido de la Sociedad de las Naciones, esta no quedó debidamente representada porque uno de los países más influyentes no formaba parte de ella. Entonces el derecho al veto era una manera de decirle, mire, no se salgan, dirimamos esto, encontremos la manera de poder confluir intereses, pero mantengamos un organismo multilateral que evite agresiones unilaterales, que pueda en un momento dado actuar en el caso de que los conflictos se vayan a extender. El esfuerzo de la ONU, a pesar de las guerras tan terribles que han habido después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo mucha influencia durante la descolonización africana y asiática, tuvo papeles de mediación importantes en conflictos, y el papel de la ONU también estuvo en intervenir en casos en que fuera necesaria la intervención porque algo demasiado grave estaba pasando. Entonces, aquí no había un principio
estricto de no intervención o de intervención. Depende del caso. Ahora, las influencias políticas y todas las diferentes tendencias históricas hicieron que haya casos de una gravedad extrema en las que no se intervino, como en Camboya, cuando Pol Pot mató en 1978 3 millones de camboyanos uno por uno y nadie lo evitó. Vietnam tuvo que invadir Camboya porque 5 millones de refugiados para una nación que recién había salido de una guerra como la que había tenido en ese momento contra Estados Unidos era más de lo que esa nación podía aguantar. Entonces lo paró Vietnam, pero no lo pararon las Naciones Unidas ni el contexto internacional. Cuando se produce el genocidio de Bosnia-Herzegovina, anunciado delante de todo el mundo, una limpieza étnica que acabó con la vida de 270,000 personas, nadie lo evitó. Cuando se produce el genocidio de Ruanda, 500,000 personas de las disputas entre los Hutus y los Tutsis, nadie lo evitó. Entonces, el principio de no intervención no es un dogma en sí mismo. Hay casos en los que la intervención hubiera podido salvar pueblos enteros, generaciones enteras, como los casos de Ruanda, Camboya y Bosnia-Herzegovina. El principio de no intervención tiene el problema también de que depende de los intereses que existan en la región. Cuando son regiones apartadas, que no representan geopolíticamente ningún interés mundial o cuya etnia no forma parte de un consenso de primera línea, las intervenciones, la indiferencia se impone como ley y dejan pasar las cosas que dejen pasar. Entonces, cuando se intervino en Somalia, eso fue un desastre, y también eso hizo que se considerara qué pasaba cuando se intervenía en áreas de un conflicto extremo como el que tenía Somalia. Es decir, aquí hay un montón de vaivenes dentro de esta complicada consigna de si intervenimos o no intervenimos en el caso en que un país está sufriendo una inminente situación de genocidio, como el caso de Timor Oriental, cuando Indonesia acabó con Timor Oriental. Entonces, la ONU ha tratado de sobrellevar con fallas y con aciertos, con gravísimos errores, pero también con grandes aciertos, el pedregoso camino de la posguerra, defendiendo la multilateralidad e sobre todo impidiendo que un Estado agresor proceda sin ningún tipo de control a agredir a los otros. Dentro de este principio, ahora esto a veces se cumple y a veces no, porque Serbia agredió a Bosnia, pero dentro de este principio, cuando Hussein invadió Kuwait, la ONU avaló el ataque a Hussein y a Irak, porque se había presentado un principio de ataque leve sobre un país independiente, y ese ataque era definitivo y la idea era una anexión. Eso no era una situación temporal para salir del paso, no, eso era una anexión lo que se estaba planteando ahí. Entonces la ONU en la guerra del Golfo Pérsico va a avalar y a participar porque hubo una agresión contra Kuwait, y se supone que el resultado de esa guerra fue desarticular por completo la peligrosidad del régimen, de privarlo de las armas químicas que le habían sido suministradas indistintamente por Occidente y por los demás países árabes durante la guerra contra Irán, y de todas maneras dejar a Hussein en el poder porque se consideraba que la inestabilidad de los componentes sociales de ese país eran tan explosivas que de todas maneras él lograba de alguna u otra manera mantener la región bajo una mano fuerte. Eso significó la entrega de los kurdos, de los chiitas y de todos aquellos que encabezaron la oposición contra el régimen a favor de los aliados, y que al ser abandonados fueron condenados por ese mismo hecho a la muerte. Entonces, resulta que quedamos en que Hussein era el que garantizaba la estabilidad de la región y que ya se le había deprivado de toda peligrosidad. Y ante un inminente genocidio en Irak se creó la zona de exclusión como una manera de tener un territorio de protección dentro de todos los conflictos que quedaron en ese país. De todas maneras, Irak queda sometido a cualquier cantidad de embargos, pero un embargo de los más grandes que se haya visto contra país alguno, un bloqueo en todo el sentido que destruyó la posibilidad de reconstrucción y de futuro de la sociedad iraní
durante el tiempo posterior a la guerra del Golfo Pérsico, porque los iraquíes quedaron completamente inermes frente a lo que van a ser las sanciones, y las sanciones van a afectar al pueblo y a la sociedad mucho más que a Saddam Hussein, que a través de la especulación lograba enriquecerse precisamente con los bloqueos. Entonces, después, cuando estalla el 11 de septiembre, se declara que el terrorismo ya no es una fuerza, digamos, internacional que se mueve de un estado a otro, sino que es en ese momento un problema de los estados que lo están protegiendo. Como se declaraba que Serbia, como estado, era culpable del asesinato del archiduque y no el comando terrorista que en particular cometió el atentado. Aquí volvemos a tiempos graves. El 11 de septiembre es la coordenada geopolítica que va a alterar el curso de la situación mundial después de la caída del muro de Berlín, porque eso es lo que va a volver a los antiguos esquemas que se habían abandonado durante el siglo XX o que estaban intentando abandonarse como paradigma, porque conducían a graves y terribles consecuencias. Entonces aquí se vuelve a establecer la tesis del terrorismo como un asunto de Estado, que hay estados que patrocinan el terrorismo, y ante una afrenta como las Torres Gemelas, que es equivalente para los Estados Unidos al asesinato del último de los Augsburgo para Austria-Hungría en 1914, porque con eso terminaba la descendencia de 600 años de hegemonía de la casa Augsburgo en toda la Europa central. Las Torres Gemelas es el equivalente en el sentido de atacar el corazón de un poder y generar una herida profunda en un pueblo y en una nación en el mismo eje de su propia procedencia como potencia. Entonces ahí trasladamos el atentado, lo volvemos un problema de los estados que están apoyando a los grupos terroristas. Eso lleva al ataque a Afganistán y al derrumbe del régimen talibán, en donde había una guerra civil declarada porque una parte importantísima de la población estaba levantada en contra de los talibanes, y se va a producir una guerra, digamos, que cuenta con un soporte importante de la población y que se resuelve rápidamente, aún con conflictos muy grandes que Afganistán todavía tiene, olvidada como aún quedó después de toda esa cantidad de despliegue internacional. Después de eso, entonces esta cadena sigue y nos lleva de Afganistán a Irak. Entonces Irak, que había sido desactivado después de la guerra del Golfo Pérsico, ahora resulta reactivado súbitamente después de que se había comprobado que las armas químicas habían desaparecido y se había pactado que Hussein quedaba en el poder. Ahora resulta que las armas químicas, después de 12 años de embargo y de las sanciones más severas que haya padecido probablemente país alguno durante los últimos tiempos, entonces resulta que no, que ahora las armas químicas las volvieron a reactivar, y que Hussein entonces resulta un dictador oprobioso que amenaza la estabilidad de la región y amenaza la estabilidad del mundo occidental. Entonces no fue esa la consideración que se tuvo cuando Pol Pot realmente destruyó. De los 3 millones de camboyanos que asesinó Pol Pot, Camboya tenía 7 millones. O sea, le mató una parte significativa de la población, y en ese momento no se consideró que Pol Pot fuera una amenaza para su región ni para sí mismo cuando estaba destruyendo Vietnam de una vez. Y cuando se produce lo de Bosnia no se considera, son guerras olvidadas, porque son regiones distantes y apartadas que geopolíticamente no pesan dentro del mundo que se está generando. Pero es que Irak es donde está todo el petróleo. Entonces, situaciones que en otros países son, digamos, tolerables o que no necesariamente se ven con gravedad, aquí se volvían prioritarias. La diferencia está en que aquí hay petróleo, muchísimo, pero todo el petróleo del mundo. Entonces, empiezan las inspecciones de la ONU para encontrar las armas químicas y no las encuentran. Entonces la ONU dice: necesitamos más tiempo.
La ONU pide más tiempo para encontrar las armas químicas, porque el tiempo que tuvo para las inspecciones no les da resultados concluyentes que les permita afirmar que en realidad tienen las armas químicas. Lo pidieron en todos los tonos posibles y no lo tuvieron. Hoy por hoy ese mismo tiempo se está pidiendo cuando no se concedió. Entonces los inspectores van una y otra vez. Hay una época en que Hussein no permite que los inspectores entren, las sanciones arrecian, y hay otra época en que permiten que los inspectores entren, las sanciones no ceden. Entonces hay un momento en que ellos decían, pero si da lo mismo que entren o que no entren, no nos aflojan nada, entonces pues que no entren. Entonces finalmente después, ya cuando las cosas se van complicando más y la sombra de un ataque inminente lleva a la presión por las inspecciones sobre las armas químicas, pues entonces permiten la inspección de las armas químicas y empiezan a colaborar con las inspecciones, y sin embargo no se encuentra absolutamente nada. Hay toda la diplomacia de Tariq Aziz y no se encuentra absolutamente nada. Crece la tensión, entonces empieza a tratar de buscarse un consenso internacional para llevar a una unanimidad frente al ataque contra Irak. Pero resulta que, a diferencia de la guerra del Golfo Pérsico, donde había un Estado agredido sin previo aviso, anexado con un carácter y una intención de convertirlo definitivamente en un territorio conquistado, en ese momento las Naciones Unidas y las demás potencias consideraron que la agresión ameritaba una medida que trancara e impidiera que esa agresión se fuera a cristalizar y a convertir en algo permanente. Aquí no hay ninguna agresión, no hay una agresión. La peligrosidad sobre la región no es clara, no lo era en esa época y no lo es ahora. Entonces se fue inflando. La acusación que en este momento pesa sobre Tony Blair y la acusación que en este momento pesa sobre la coalición, es que también sobre los debates que empiezan a darse en Estados Unidos, es que se exageró deliberadamente la peligrosidad y la existencia de las armas químicas para justificar el ataque. Este argumento que en este momento se está debatiendo en los parlamentos de los dos países que encabezaron la coalición aún está en pleno furor y todavía no se ha resuelto este debate. Estamos en que se está debatiendo que no existía tal peligrosidad y que esa peligrosidad se exageró para justificar un ataque. Esa táctica se utilizó muchísimo durante la Guerra Fría, cuando se exageró el poderío y la capacidad de agresión de la Unión Soviética recién terminado el conflicto, cuando la Unión Soviética estaba sobreviviendo también ella misma a una devastación gigantesca. Cuando se producen guerras preventivas, la base de la justificación del ataque es el grado de peligrosidad del otro. El otro tiene que aparecer terriblemente peligroso para que el ataque sea inevitable. Y esa fue la lógica de la Guerra Fría, y esa lógica que se había abandonado después de la caída del muro de Berlín se retoma después del 11 de septiembre y se vuelve a plantear las guerras preventivas, que era lo que la ONU había tratado de evitar. La ONU es un esfuerzo por mantener la multilateralidad y por impedir que una de las potencias o uno de los integrantes o uno de los países del mundo se desborde hacia horizontes que no puedan tener un punto de retorno. Ese es el esfuerzo de la ONU, con todas sus falencias y con todos sus problemas. Eso es lo que significa la ONU como institución en el mundo de la era después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se busca el consenso de la ONU, pero el consenso de la ONU no solamente no se logra, sino que Francia amenaza con el veto, porque Francia definitivamente no está de acuerdo con la agresión. Alemania también se opone a la agresión. Rusia tiene una posición también contraria a la agresión. Entonces las potencias empiezan a tomar posiciones divergentes a los Estados Unidos, cuando las posiciones entre los Estados Unidos y Europa habían estado siempre en concordancia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Europa conforman un bloque histórico que se sella a través de la alianza del Plan Marshall y que va a llevar a la reactivación europea y que va a llevar a un clima de concordancia y de coordinación histórica. Estados Unidos y Europa habían conformado la OTAN,
y la OTAN, la Organización de Países de Tratado del Atlántico Norte, se había conformado como un bloque militar que pudiera en un momento dado responder de una manera colectiva a un ataque de la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, y el equivalente de la OTAN era el Pacto de Varsovia. Al desaparecer el Pacto de Varsovia y al desaparecer la Guerra Fría, la OTAN queda en un limbo militar, porque aquello que la originaba ha desaparecido. Entonces ahora, dentro de este clima, en la ONU actuaban Estados Unidos y Europa como un solo bloque. En la OTAN actuaban Estados Unidos y Europa como un solo bloque, y esto había sido así desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde los finales. Por su lado, Europa había logrado una coalición histórica de las más complejas y difíciles de lograr, que era la Unión Europea, sobre el pacto del carbón y el acero. Cuando Alemania y Francia decidieron, bajo la inspiración de la idea de Schuman, hacer un pacto por el carbón y el acero, es decir, por Alsacia y Lorena, para evitar que hubiera guerras por esos territorios nunca más, porque una de las guerras preventivas era la que Alemania hacía por los territorios de Alsacia y Lorena, Danzig y Sarre, que habían sido arrebatados después del Tratado de Versalles. Entonces ahora, con la unión del pacto del carbón y el acero, dice: no vamos a pelear por esto nunca más, y eso va a ser el germen que va a llamar a la Unión Europea. Cuando cae el muro de Berlín, ya no hay una Europa del Este, entonces, y ya no hay dos Alemanias, sino una sola Alemania, que es la original del pacto del carbón y el acero. Entonces es posible Maastricht, y entonces es posible la Unión Europea, y la Unión Europea empieza a funcionar como una entidad autónoma como tal, con su propia moneda, que ahora funciona, que es el euro, y había tenido un nivel de consenso interior grandísimo, y era el esfuerzo más importante que se había logrado a nivel de las naciones europeas, que fueron las que vivieron las guerras mundiales. Entonces, esa Unión Europea, con todas sus características, era una unión económica, no política, era una unión económica, porque ellos saben que las divergencias entre los europeos son profundas, entonces simplemente era una unión política, no militar. Militarmente hablando, la Unión Europea funcionaba en consonancia con la OTAN. Cuando se produce el ataque, digamos, cuando empieza a hablarse del ataque a Irak, la Unión Europea por primera vez va a experimentar una fisura profunda, porque España apoya a la coalición y porque Inglaterra protagoniza la coalición. El papel protagónico de Gran Bretaña sobre la coalición y el papel digamos, de total apoyo de España, de Aznar, del gobierno de Aznar, a la coalición y al ataque a Irak, fisura la Unión Europea, porque por primera vez hay divergencias profundas al seno de ellos desde que se crearon. Ahora, estas decisiones no cuentan con un respaldo popular claro, porque las manifestaciones en contra de la participación de España, como en contra de la participación de Inglaterra, fueron masivas a lo largo de todo el tiempo previo a la decisión y durante la decisión. Entonces, el repudio civil a la posibilidad del ataque cohesionó una cantidad de protestas que fueron desde Londres, pasando por Nueva York, Los Ángeles, Seúl, París, Berlín, Buenos Aires. Digamos, se dio una protesta global. Así como el mundo se globaliza a nivel de la economía, se van a globalizar las tendencias de un movimiento antiguerra como nunca antes. En la época de Vietnam, el movimiento antiguerra generó todo su espectro político dentro de los Estados Unidos. Contaba con una gran simpatía el movimiento antiguerra por fuera, pero es en Estados Unidos donde se constituyó una fuerza política. Ahora, durante la época del ataque a Irak, el movimiento antiguerra se globalizó. Entonces hay un momento en que las sociedades civiles se manifiestan claramente en contra de un ataque, y esas manifestaciones no son tenidas en cuenta a la hora de las decisiones militares. La misma Unión Europea se fisura porque hay unos que están francamente en contra del ataque, como es el caso de Francia y como es el caso de Alemania, y hay otros que están francamente a favor del ataque, como es el caso de España. Entonces la Unión Europea se enfrenta a su primera gran crisis, y de eso todavía no ha salido. Entonces, por todas estas cosas, no hay unanimidad. La ONU no está convencida de la necesidad del ataque,
La ONU no está convencida de avalar una guerra preventiva cuando no hay una provocación directa, como sí sucedió con la invasión a Kuwait. No se encuentran las armas químicas y el régimen de Hussein es de una brutalidad ininterrumpida y continua que ha tenido desde el comienzo de los tiempos a lo largo de los 34 años y ahora se vuelve una causa mundial cuando no lo fue durante la guerra contra Irán, en el momento en que el régimen era igualmente brutal y resultaba siendo aliado. Ahora, digamos, ¿qué había cambiado dentro de la brutalidad y la persecución del régimen de cuando era aliado en la guerra contra Irán a cuando se convierte en intolerable después del 11 de septiembre? El argumento no es claro y como no hay ninguna claridad sobre eso, la ONU no tiene elementos dentro de su misma constitución para encontrar cómo apoyar ese ataque, y eso va a fisurar también porque va a poner en entredicho el papel de la ONU a la hora de la resolución multilateral de conflictos. El tiempo se agota. La ONU no encuentra argumentos para avalar que realmente exista con toda fuerza de evidencia las armas de destrucción masivas que hacen al régimen de Hussein una amenaza para la región del Medio Oriente, para el mundo occidental y para los Estados Unidos y para Inglaterra. No, la prueba no parece establecerse con claridad. Los vínculos de terrorismo entre el Al-Qaeda y Hussein como Estado tampoco parecen encontrarse con la claridad meridiana con la que se necesitarían para que fuera perfectamente establecido que era de allí que partían, que eran ellos quienes las alimentaban. Esos vínculos inclusive tienen bastante más cercanía con la Arabia Saudita, o la han tenido en el pasado, de lo que en realidad la tienen en ese momento con Irak. Mientras no existe la claridad de la amenaza como enemigo histórico por las armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam Hussein, Corea del Norte declara que tiene las armas de destrucción masiva, que posee cuantas armas hagan falta para asustar y que está dispuesta a usarlas en el caso de que se vea amenazada, y que tomará cualquier sanción económica que se piensa imponer sobre ella como una declaración oficial de guerra y responderá en consecuencia, y llega a amenazar con lanzar armas atómicas sobre Japón o sobre Corea del Sur. Sin embargo, la peligrosidad manifiesta, evidente y probada de Corea del Norte no se toma como una amenaza contra el Medio Oriente ni contra las potencias, mientras que la todavía dudosa existencia o todavía no comprobada existencia de las armas químicas de destrucción masiva en Irak se toma como un hecho contundente por sí mismo. La ONU pide más tiempo, el tiempo se agota. Las protestas mundiales arrecian, las polarizaciones al interior de la Unión Europea se hacen cada vez más beligerantes y más divididas, más contrarias las unas a las otras, y en un clima de profundo desacuerdo, debate, incertidumbre, súplica, movilizaciones, cuestionamiento, pidiendo que haya más tiempo todavía, sin una claridad lo suficientemente contundente como para que una guerra preventiva del tamaño y de la escalada de la que habría de sucediera, en pleno contexto polémico, en el momento en que todavía las cosas están muy en veremos, cuando Fobos y Terror, que son los hijos de Marte, el dios de la destrucción ciega, ya están habitando la Tierra y desarrollando todo su poderío, en ese momento se produce la orden y la declaración del ataque a Irak. Se confirmó lo que se estaba esperando desde horas de la tarde, el ataque militar por parte de Estados Unidos.
10:30 de la noche, la primera hora, el primer ataque a Irak. Estamos en marzo 17, ahí empieza el ataque. Y ahora, el ataque se propondría como una cosa lo suficientemente contundente como para que rápidamente se desarticulara el régimen, es decir, como una especie de golpe de mano, pero sobre la base de que era una guerra de liberación, luego la población civil sería respetada al máximo. Entonces aquí jugamos con los conceptos de la guerra inteligente, que no iban a morir casi civiles porque el nivel de precisión de los misiles ya era una cosa totalmente milimétrica, y cuando empiezan los ataques caerían misiles sobre Siria, caerían misiles sobre Arabia, caerían misiles sobre Turquía, que eran países aliados, como en el caso de Turquía y Arabia. Entonces los cálculos de los misiles no tienen la precisión que se ha venido alegando que tenían con la guerra inteligente. La población civil está sufriendo inmensamente y ha habido ataques a casas y empiezan a perder una cantidad de gente y se supone que esa gente no debía ser atacada porque los ataques eran tan coordinados que no debían llegarles. El fuego amigo empieza a hacerse presente también y muchos de ellos mismos van a ser víctimas de sus propios aliados. Entonces, digamos, una cosa es lo que usted cree que va a ser una guerra cuando la planea, y otra lo que le resulta la guerra cuando usted efectivamente la hace, porque es que esas son dos cosas diferentes. Entonces, el apoyo masivo de la población que estaba siendo oprimida por Hussein y que se esperaba fuera uno de los factores que rápidamente definiera el curso del conflicto, no se produce. No es el caso de Afganistán, donde hay una alianza norte en pie de guerra contra los talibanes y que al entrar las tropas va a apoyarse con ellos para pelear contra los talibanes, a pesar de toda la persecución y de toda la represión y de la brutalidad y del genocidio que Hussein ha producido y ha perpetrado a lo largo de sus 34 años de gobierno sobre los chiitas y sobre los kurdos. Ese apoyo no se da a nivel masivo, existe mucho temor acerca del abandono del que fueron objeto en la primera parte en la guerra del Golfo Pérsico, y todavía no se sienten claramente apoyados, y todavía no les queda claro que a Hussein sí lo van a tumbar, como para que no vayan a quedar ellos otra vez expuestos una vez más a una represión totalmente brutal y completamente indefensos frente a eso. Entonces no se produce inmediatamente la coalición y el apoyo que ellos estaban esperando. Los ataques son absolutamente fulminantes porque el tipo de armas que se están usando y el nivel de guerra que se está produciendo actualmente pues es de una capacidad de destrucción infinita. Entonces, primero están tratando de llegar a las ciudades. Ahí la primera fase es en el puro desierto, después van a llegar a las ciudades, y cuando lleguen a las ciudades se van a enfrentar con todas las diferentes tensiones que rasgan la sociedad iraquí. Entonces los kurdos, engañados una y otra vez en 1920, en 1945, en 1960, se levantan de nuevo para buscar el proyecto del Kurdistán y encuentran en la invasión de la coalición la coyuntura para volver a intentar una vez más el proyecto del Kurdistán, y por eso van a ser una parte importante en todo lo que va a ser Kirkuk, por un lado, que es la zona kurda, pero resulta que simultáneamente la coalición es aliada de Turquía, y el corazón del problema kurdo rompe por dentro a Turquía en el momento en que se resolviera el Kurdistán. El estar del mismo bando con los turcos y con los kurdos, que son enemigos mortales, hace terriblemente frágil y delicada la situación, porque en cualquier momento se pueden atacar ellos dos. Inclusive Turquía iba a atacar a los kurdos. ¿Y por qué no? Si a mí sí me amenazan los kurdos, estamos en una guerra preventiva, donde ante la peligrosidad de un régimen se le atacó, pues lo mismo los kurdos son un peligro para mí, yo los puedo atacar. Entonces Turquía, que había pedido el ingreso a la Unión Europea y lo habían tratado con cajas destempladas, ahora la necesitan para pasar las armas por encima del territorio turco, porque es que los otros límites que tiene Irak pues son Irán, y por ahí no pasa nadie, eso ya quedó claro. Si por Siria tampoco pasa nadie. Entonces, si Turquía no colaboraba solamente desde Kuwait
es desde donde se podían mandar las tropas hacia Irak, pero no más. Ese es un punto pequeño con relación a los límites que hay a los otros lados. Entonces, la importancia estratégica y geográfica de Turquía se vuelve de primera línea. Y Turquía está diciendo, ahora sí ya me quieren, después de que no me dejan entrar en la Unión Europea y me hacen mala cara y todo, y ahora sí todo el mundo me necesita, pues les voy a cobrar un billete largo por poner los fierros aquí, y a ver. Entonces hay una negociación con Turquía, a ver qué pasa, y de todas maneras me reservo el derecho a atacar a los kurdos si me parece que se van a poner muy peligrosos. Entonces Turquía se vuelve un aliado tan supremamente complejo que se pasan una buena parte del ataque viendo a ver dónde la ponen y qué hacen y cómo le hacen con Turquía. Entonces, por un lado, el ataque arrecia, pero no pasó en 5 días. No fue una guerra fulminante como las invasiones a Grenada o a Panamá. No fue una guerra en la cual se definiera en 2 o 3 días el conflicto, ni en 5 ni en 6. Esto se nos va alargando. Se nos va alargando y primero aparecían como que ya se habían tomado una cantidad de ciudades por las que todavía seguían peleando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se las tomaron? Y si se las tomaron, entonces ¿por qué siguen peleando? Es porque no se las han acabado de tomar. Entonces, ahí aparecen las ciudades sagradas del Islam. Y las ciudades sagradas del Islam son Kerbala y Nayab. Y resulta que en Kerbala y en Nayab están la tumba del mismísimo Ali, el descendiente, el yerno, el hijo, el yerno del profeta Mahoma, el esposo de Fátima, el creador de la Shia, y eso hace que el mundo chiita encuentre en estas ciudades, en una está Ali y en la otra está Hussein, el hijo de Ali, es decir, la mismísima familia del profeta. Esto ataca directamente al mundo chiita, y al atacar al mundo chiita usted directamente se está metiendo con Teherán, porque Teherán es el santuario teológico del mundo chiita por la revolución islámica iraní, que sigue ahí y sigue siendo una coordenada importantísima en todo esto. Entonces, los chiitas de Irán, con su gran tamaño de población, 90 millones por un lado, y por el otro lado los chiitas que hay en el mundo, tienen, pero es que resulta que Ali es común a los chiitas y a los sunitas también, porque ellos también creen en Ali, lo que pasa es que ellos creen en los 5 califas también. Pero, digamos, es muy difícil que el mundo musulmán en su conjunto no vea como un ataque a la fe islámica el que las ciudades sagradas estén en peligro de bombardeos y que las mezquitas puedan sufrir daño alguno, porque esto es como hacer una balacera en el Santo Sepulcro en las peregrinaciones de la Semana Santa. Es de ese tamaño, es como ir a bombardear el Vaticano. Son íconos fundamentales de la fe, de una de las religiones con mayor cantidad de población en el mundo entero. Entonces, los ataques y las influencias sobre Nayab y sobre Karbala afectan desde Indonesia, que tiene 200 millones de musulmanes, hasta Nigeria, porque todo el mundo que está envuelto en el Islam se le paran los pelos con pensar en que se le vaya a hacer daño a las mezquitas y que se vaya a tocar de alguna manera a Ali y a Hussein en su descanso en la morada de la fe de los chiitas y de la fe del Islam. Entonces, ahí quise despacito. Por otro lado, la UNESCO, los arqueólogos del mundo, la civilización, el derecho que tiene el planeta Tierra y la raza humana a conocer su historia como pueblo, como civilización y como origen, está en Mesopotamia. Irak es Mesopotamia. Irak es el país de los 2 ríos y queda entre el Tigris y el Éufrates. Y eso quiere decir Sumeria, Acadia y Asiria. Y eso quiere decir la muy trillada, pero indisputable e indiscutible cuna de toda civilización. La UNESCO y todos aquellos que apreciamos la civilización entramos en una profunda preocupación por lo que pueda estar pasando allá, los arqueólogos, historiadores, profesores y la gente común y corriente que sabe que la escritura se inventó en Sumeria, que la escritura cuneiforme fue la primera forma en que la historia empezó a ser registrada hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Lo que nosotros llamamos historia es el registro escrito de los hechos.
Y ese registro escrito de los hechos tiene su origen en el año 4000 en Sumeria a través de las tablillas cuneiformes, y esas tablillas están muchas sin descifrar y sin leer, contenidas en montículos que se llaman tel, allí donde se estaban echando bombas racimos. Entonces primero hay una súplica de protección con mapas de los lugares arqueológicamente más importantes, porque es que los bombardeos se están dando en Mosul. En el centro de Mosul queda Nínive, ahí están las ruinas de Nínive. Entonces la reconstrucción de lo que se había hecho de Babilonia y de los jardines colgantes queda en el sur de Irak. Entonces usted por donde va pasando, esa es una zona tan arqueológicamente rica, donde pasaron los sumerios, los acadios, los asirios, donde estuvieron todas las culturas de la Mesopotamia, todos los imperios de la antigüedad han dejado su rastro de civilizaciones. Está todo lo que pasó por el imperio persa de esa zona, cuando cubrió esa zona, todo está ahí, entre las bombas racimos, entre los misiles Tomahawk, entre las respuestas de municiones enterradas en todas partes, en el medio de un arsenal, un polvorín, tiene la ubicación en los tesoros más importantes de la historia humana, como si estuviéramos teniendo un conflicto de estos en el Valle de Luxor, o en el templo de Abu Simbel en Egipto, de ese tamaño, o en el Partenón. Entonces resulta que está toda esta cantidad de problemas desde el punto de vista arqueológico de Mesopotamia, y desde el punto de vista islámico, Bagdad fue el califato donde tuvo su origen el esplendor abasí. Y en las universidades de Bagdad se inventaron las universidades mucho antes de que Occidente lo hiciera, y allá se inventó el álgebra, la química, el algoritmo, muchos de los conocimientos que Occidente necesitaría para desarrollar la ciencia moderna. Lo sacó del gran progreso de la civilización islámica, y eso está representado en Bagdad, ciudad que significa lo dado por Dios. Entonces, digamos, la carga histórica de Irak, que es lo que hemos visto a lo largo de todo este ciclo, se resume en la ciudad de Bagdad, Basora y Mosul, y está en la mira de una guerra de un nivel de despliegue militar absolutamente aterrador, y en la mitad la población civil. Esa población civil que estuvo 8 años sometida a una guerra contra Irak, que después la llevaron contra Irán, y después la llevaron contra la guerra del Golfo Pérsico, y después le metieron 12 años de sanciones. Esa población que lleva una generación de solo sufrimiento, ahora le toca un ataque de los más grandes que se haya visto en los últimos tiempos. Quedan atenazados entre la brutalidad de un régimen y el horror y el despliegue de un conflicto de este tamaño. Metidos en el sándwich de la historia, la población civil iraquí ha sufrido en forma continua durante los últimos 20 años, sin un solo día de respiro, y ahora con un conflicto de estos. Entonces los van a liberar. Liberar significa que la población civil debe ser cuidada por encima de todo, pero no hay planes específicos para cuidar la población civil. El conflicto avanza, pero no logra consolidar rápidamente. En un momento dado, sin que nadie lo espere, desaparece Hussein, desaparece Tariq Aziz, desaparece todo el régimen. Con ellos desaparece el Estado, porque como esto era un régimen de partido único, eso significa, el partido único significa que controla absolutamente todo. Controla el gobierno, controla el Estado, los organismos, la salud, la educación, todo, porque es un régimen de partido único. Al caer el régimen, el clan Tetikrit, que se había mantenido en el poder durante 34 años, con todas las cosas que hemos visto que hizo para lograrlo, se deshace como un castillo de naipes, y desaparecen en la sombra del desierto, y empiezan los rumores que Hussein está vivo, que por allí, que por allá, que le vieron, que dijeron, que se supo, que no se supo, y no se sabe nada. Entonces cae el régimen como un castillo de naipes, y no parece haber una resistencia verdaderamente esperada y contundente como la que se creía, y eso hace que sea más complejo imaginar qué tan peligroso en realidad era cuando se desbarató como si hubiera sido un castillo de arena, cuando se desapareció como si hubiera sido un papel. Entonces
ahí, digamos, hay un primer problema, desaparece el régimen, bueno, y ahora desapareció el régimen, ¿y qué vamos a hacer? Y las armas químicas no aparecen, y no aparecen, y no han aparecido. Entonces ya se desarticuló el régimen, pero al desarticular el régimen colapsa el país, porque el régimen había logrado un nivel de control absoluto en todas las esferas del mundo iraquí, y al quitar ese poder se desbarata todo. Como ese es un país hechizo, y ahí hay kurdos, y ahí hay chiitas, y ahí hay sunitas, y los sunitas, que son una minoría, gobernaba despóticamente al país a través de la represión fundamental en el clan Tikrit de Hussein. Esos sunitas estaban gobernando al resto. La mayoría es chiita, la gran mayoría chiita tiene en Irán su senda histórica, porque ellos están espiritualmente aderezados a los mulá de Teherán, y esto mete a Teherán en el corazón del conflicto, aunque esté por ahí al ladito. Los kurdos no son iraquíes, los kurdos no son iraquíes, los kurdos no son sirios, los kurdos no son turcos, los kurdos no son de ninguno de esos países, los kurdos son kurdos, tienen su propia guerra, su propio proyecto y su propia causa. Y sus alianzas históricas están encaminadas únicamente a que la coyuntura facilite o dificulte la creación del Kurdistán, y pare de contar, estos tipos no son iraquíes. Entonces, para poder favorecer a los kurdos, usted tendría que tener una autonomía con miras a poderse expandir hasta crear el Kurdistán, y ahí está amenazando a Turquía y de una vez a Siria. Entonces vamos a ver qué hacemos con los kurdos. Los chiitas no pueden concebir el gobierno sin una afiliación religiosa. La teología, la sharia, es parte del poder. Digamos, la estructura religiosa y la estructura política son una sola, desde que el profeta así lo decidió y así lo montó durante su tiempo de vida. Usted no le puede pedir a los chiitas que hagan un gobierno laico, porque los chiitas son teocráticos por definición y son la mayoría. Si usted no va a reconocer un gobierno laico, un gobierno teológico, no puede reconocer entonces la legitimidad de los chiitas, y los chiitas son en realidad la mayoría de la población de Irak, y los santuarios están ahí, Irán está detrás. Entonces, y los sunitas quedan totalmente debilitados porque estaban apoyados por el clan que mantenía sujeto el poder del régimen de Hussein en el tiempo en que él gobernó durante todos estos años en Irak. Entonces se arma un tropel. O sea, usted va a llevar instituciones democráticas a un pueblo que ha tenido, por un lado, órdenes tribales, y por otro lado, órdenes monárquicos, y por otro lado, partidos únicos de corte militar que han llevado a las épocas del panarabismo y de la nacionalización del petróleo. Democracia no han tenido nunca, y dentro de las estructuras del desierto esto es totalmente desconocido para su cultura. Usted va a responder por la población civil y se forma una tragedia humanitaria que nadie padece poder organizar por el tamaño de lo que está pasando. Después vienen los saqueos, inmediatamente después de terminada la fase estrictamente militar del conflicto, derrumbado el régimen y colapsado toda la estructura política y militar de lo que era Irak. Entonces empieza la tragedia humanitaria y empiezan los saqueos, y los saqueos arrasan con los museos de Bagdad, y se quema la biblioteca de Bagdad, y esto es la quema de la biblioteca de Alejandría, esto es un incendio en el Louvre, esto es una destrucción del Museo Británico, esto es como acabar la biblioteca del Congreso en Washington, esto es atacar el saber y el legado humano, porque ahí están las primeras versiones del Corán en idioma original, y nadie protege esto, porque no hay plan para la cultura, porque no hay plan para la población civil, solamente hay plan para el petróleo. Y eso también genera una sensación que es incompatible con el carácter liberador que ideológicamente se mantenía durante el conflicto. Entonces hay muchas cosas por resolver: el papel de la prensa, de Al Jazeera, los bombardeos a los periodistas, los saqueos a las reliquias, la tragedia humanitaria que está desatada, la fase de reconstrucción que no logra arrancar de los primeros pedazos hasta poder convertirse en un proyecto. Todo eso está en punta. Entonces, las muchas preguntas, que es lo que más hay en este momento, la hoja de ruta, que es el resultado que este conflicto va a tener de manera directa sobre el conflicto árabe-israelí, que es la discusión de ese plan de paz
que en este momento atraviesa tantas crisis, es lo que vamos a ver en el siguiente y último programa de la serie del Medio Oriente, con la cual hemos recorrido todo lo que va del año para contar la complejidad de una región donde el mundo se trenza en los más profundos conflictos entre el pasado, el presente y el futuro. Entonces, desde las arenas del desierto, desde las tormentas de arena que se levantaban en los momentos más oscuros, desde los tesoros artísticos, desde los legados de Mesopotamia, desde las letras escritas en la biblioteca de Bagdad, en la narración de Ana Uribe, en la producción César Moreno, y para ustedes feliz domingo. Your